Hoy vamos a ver el valor de la culpa. Aunque usted no lo crea, la culpa tiene un lado positivo. Y lo voy a ver aquí como una luz preventiva, como esas luces del semáforo, ¿no? Que se pone amarilla, de que ya le está anunciando que lo que viene es un alto, o que corre peligro de que puede chocar si usted no para. Bueno, esa es la idea. Entonces, vamos a estar tocando este tema. No es un tema muy cómodo, porque pues yo creo que esto de la culpa a nadie le gusta sentirla, pues. Pero a veces es necesario. Yo creo que el hombre haría cualquier cosa por ser liberado de la aflicción, de la depresión, de la tristeza, del insomnio y de muchos otros sentimientos negativos que trae la culpa. No sé si alguna vez se han sentido ustedes culpables. Yo me he sentido culpable muchas veces. Y la mayoría de esas veces, antes de que yo descargue esa culpa, me he sentido mal. Hay gente a la que se le sube la presión, se le cae el pelo de las preocupaciones y bueno, le pasan un montón de cosas. Y el asunto es que a veces hacemos cualquier cosa por liberarnos de esa sensación desagradable que trae la culpa. Y hacemos casi todo, menos una cosa, que es deshacernos de la culpa a la manera de Dios. O sea, Dios ha provisto herramientas para que nosotros descarguemos esa sensación desagradable y podamos descansar de nuestras culpas. Decía David en uno de los salmos, Salmo 32, versículos 1 al 5, y este es el texto que vamos a estar revisando hoy. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es un salmo muy bien definido acerca de lo que es la culpa o la culpabilidad que una persona puede sentir y los efectos que tiene en una persona. David inicialmente era pastor de ovejas, conocemos esa historia. Él era un joven muchacho y él cuidaba ovejas. Después de ahí pasó a ser un buen guerrero, muy buen guerrero. Pero él terminó sus días de servicio a Dios como rey de Israel. Al punto que voy es que David nunca fue científico, pero esto que escribió él es algo que los científicos hoy afirman. La culpa causa depresión, tristeza, insomnio y muchas otras aflicciones del alma. Y todas estas cosas juntas generan enfermedades físicas. Les llaman, los científicos le llaman enfermedades psicosomáticas, que no tienen un origen orgánico, pero son enfermedades reales que pueden dañar bastante la calidad de vida que nosotros buscamos tener en las cosas en las que andamos. Entonces, todas esas cosas generan enfermedades. Y David en aquel tiempo nos sugería, desde entonces ya él sabía, vuelvo a decirlo, no era científico, pero de su experiencia escribe y nos enseña a guardar, o más bien a no guardar las culpas. Por ninguna razón guardar las culpas. Dice: mientras me callé, se envejecieron mis huesos. Y todo el día era un gemir, era un andar quejándome todo el día. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Le dice a Dios: Dios, ¿eres tú el que tenía su mano sobre mí para hacerme sentir así? Dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, el pecado no confesado algunas veces llega al punto de generar enfermedades. Y digo algunas veces, no siempre. Y aquí hago un paréntesis. En algunos casos muy específicos, la gente no llega a padecer estas cosas, pues. Y aquí me quiero referir a los que no sienten culpas por sus maldades.
Hay gente que simple y sencillamente no siente nada de culpa, nada les incomoda. Pueden agarrar a balazos a alguien así y echarse la pistola y irse a echar unos tacos, o sea, sin remordimiento. Hay gente que es así y que es muy pecador y que nunca siente cargos de conciencia por nada, ¿no? Pero pues nada más les comento que esa gente que no siente culpa nunca se arrepiente. Y al mismo tiempo que nunca se arrepiente, pues tampoco van a tener los derechos que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y tampoco van a ir a la vida eterna con Dios. Entonces vamos a hacer a un lado ese tema. Pero hoy vamos a ver cuando Dios quiere perdonar nuestros pecados y que nos hace sentir culpables de algo. Y realmente esto es una bendición. El que uno pueda sentir culpas es una bendición de Dios, porque lo que Dios nos está llevando es hacernos sentir culpables para que nos arrepintamos y Él trate en nosotros no solamente los síntomas, o sea, Señor, quiero que pueda dormir a gusto, quiero que me quites la alta presión, quiero que me quites la diabetes de tanto miedo y en tanto andar escamado. No, Dios lo que quiere es tratar el pecado, porque Dios quiere de nosotros santidad, exige de nosotros sus hijos la santidad. Entonces Dios quiere perdonarnos y nos va a hacer sentir culpa. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto es una bendición. Entonces la liberación de las culpas es una bendición que solamente Dios puede darnos. Nadie más, o sea, nadie más nos puede quitar las culpas. A lo mejor alguien te puede dar una terapia y decir: mira, no te aflijas, las cosas son así, y mira, tú cometiste un error, pero no le hace, mira, échate estas pastillitas, se te va a olvidar, y no sé cómo se llaman esas pastillitas, pero las hay. Y es como si nosotros quisiéramos a veces no padecer estas cosas, pero Dios permite que nosotros sintamos estas cosas porque quiere tratar estas cosas con nosotros. Entonces es como una herramienta que Dios usa para guiarnos al arrepentimiento y liberarnos no solamente de los síntomas, vuelvo a insistir, sino del pecado. Y por supuesto también de la culpa y de las enfermedades que estas dos cosas producen, ¿no? Lamentablemente mucha gente confunde el asunto del arrepentimiento sincero con un ritual religioso. A veces, pues no sé, ¿verdad? Seguido escucho, ¿no? Cuando alguien se siente mal, lo primero que hace es recurrir a un ritual religioso y decir: yo pecador, por mi culpa, etcétera, etcétera. No es un ritual. Y no es tampoco una necedad del pastor o de la Biblia de estarnos insistiendo que debemos arrepentirnos, sinceramente, de manera permanente, constante, ¿no? Es una provisión de Dios para nuestra salud física, mental y espiritual, el que nosotros pidamos perdón. Decía David en algún salmo también: líbrame aún de los errores que me son ocultos, porque hay cosas que nosotros no nos damos cuenta. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa seguido. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. ¿Alguna vez han visto a su mujer así un poco molesta y que le preguntan qué tienes y que les dice nada? ¿Saben lo que significa ese nada? O sea, significa todo. Y dice uno: ¿pero qué hice yo? Hay pecados que nos son ocultos y que no sabemos cómo resolver. Y pues no se resuelven hasta que no hablamos, hasta que no confesamos y hasta que no reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón. Pasa igual en nuestra relación con Dios. No es una necesidad de Dios el que estemos pidiendo perdón constantemente. Yo creo que esto de la terapia que Dios nos da al reconocer nuestras culpas y pedir perdón nos evitaría muchas idas al hospital. Gastaríamos menos en tratamientos médicos y psicológicos. Y también les puedo asegurar que habría un índice de suicidios menor, porque mucha gente por causa de la culpa se suicida. Mucha gente. De hecho, ha subido el índice de suicidios ahora que ya las cosas son legales. Pues una cosa es que sean legales y otra cosa es que nos quiten la culpa. A lo mejor lo pueden legalizar, pero si no se nos quita la culpa, ese sentido de culpabilidad nos puede llevar a ese nivel.
porque pues es lo que pasa, ¿no? Entonces la culpa para muchos es un sentimiento muy indeseable. Nadie quisiera tener culpas. ¿Cuántos quieren sentir culpas? Nadie. Sin embargo, como somos falibles, como fallamos, como somos imperfectos, seguido nos vamos a meter en el problema de que sentimos esa carga que se llama culpa. Entonces, la culpa, dice, en psicología se define como una acción o omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Esto es como lo, ¿cómo se llama? Como lo definen, ¿no? Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Aquí solamente quiero añadir yo que hay niveles de cómo uno siente esa responsabilidad. Hay veces que cometemos un error y es muy ligero la incomodidad que uno siente, la culpabilidad. Pues ya, hombre, no te preocupes. Sí pasó, pero no te preocupes. Y hay veces que sí, la carga es demasiado pesada como para llevarnos, como le decía ahorita, hasta el suicidio. Hay gente que no soporta y se termina suicidando, ¿no? Entonces puede ir desde una culpabilidad ligera hasta el suicidio. Y obviamente el deseo de Dios es que nosotros vivamos libres de culpa, porque esa libertad de culpa nos va a hacer más productivo en lo que hacemos para Dios y para el prójimo. Una persona llena de culpas está acomplejada, se la pasa deprimida, se la pasa encerrada y no produce lo que debe de producir. Tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en la escuela, tiene problemas con su propia vida, con su propia salud, con la relación con los demás. Se acaban muchas cosas. Entonces, Dios está interesado en que seamos más productivos en nuestro servicio a Él y en la atención al prójimo, porque vivimos en comunidad. Y tenemos que atender necesidades de personas ajenas a nosotros mismos. En casa atendemos las necesidades de nuestra familia. En el trabajo atendemos las necesidades de los clientes, la necesidad del patrón, la necesidad. Siempre hay necesidad que nosotros tenemos que atender. Y una persona que vive con culpabilidad no desarrolla su capacidad como debiera desarrollarla. Ahora, solamente podemos ser libres de culpas de dos maneras, y una, la más fácil, es no haciendo cosas que nos hagan sentir culpables, pero pues eso es imposible, ¿no? Bueno, para mí resulta imposible no hacer cosas que de pronto me hagan sentir culpables. Por más que quiero evitarlo, finalmente termino haciendo aquello que no quisiera hacer y termino sintiéndome culpable. Pero bueno, una es no haciendo cosas que nos hagan sentir culpables y la otra es tratando el pecado o los pecados que nos hacen sentir culpables, porque el problema no es lo que yo siento, sino el problema de raíz es el pecado que me lleva a sentirme culpable y a enfermarme y a bajar productividad y a bajar todo lo demás. Entonces, a nadie le gusta sentirse mal por haber cometido un error o haber hecho algo malo. Pero el problema es que solamente tratamos la parte indeseable y no la raíz del problema, que es, insisto y voy a seguir insistiendo, es el pecado. Por supuesto que ningún tratamiento es 100% eficaz si no se trata el pecado. Hay muchas maneras de tratar, ahorita lo vamos a ver. Hay muchas maneras de tratar la culpabilidad o la sensación desagradable que nos produce la culpabilidad. Pero mucha gente, pues, a pesar de que no es 100% eficaz ningún tratamiento humano para la culpabilidad, pues mucha gente sigue haciéndole la lucha, ¿no? Y le van a seguir insistiendo, ¿no? Con cosas que no resuelven totalmente. Como por ejemplo, ¿no? No se puede tratar el problema de raíz, o sea, el pecado, cuando nosotros culpamos a otros por nuestros pecados y errores. Es bien común. Cuando alguien comete un error, pues lo mejor, lo ideal sería, ¿sabes qué? Cometí un error, hice un agravio contra ti, perdóname, discúlpame, no fue mi intención, o a lo mejor sí fue mi intención, pero estoy recapacitando, lo que sea. Pero no, a veces lo primero que hacemos, que fue lo primero que hizo el ser humano en la tierra después de que pecó,
La primera forma de querer tratar el problema es echarle la culpa a otros. Lo hizo Adán. Cuando Dios le preguntó, a ver, Adán, ¿qué pasó contigo? Y Adán respondió, dice Génesis 3, versículos 11 y 12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fácil, ¿verdad? Fácil. ¿Ustedes creen que Adán fue culpable de haber comido el fruto prohibido? Claro que fue culpable. Ahora, ¿ustedes creen que resolvió su problema al culpar a su mujer? No, se metió en dos problemas. Uno con Dios, otra con la dama. Sí, o sea, más. Por eso la carga que le puso Dios fue mayor todavía que la que le impuso a Eva. Entonces, culpar a otros no elimina la culpa por el pecado. Pero lo que se pretende aquí es que alguien lo pague por nosotros, y eso es otro asunto. A lo mejor alguien paga por tu pecado, pero ¿quién te quita lo culpable, pues? Si de todas maneras tú sabes que lo hiciste, o por lo menos Dios te va a hacer saber y te va a hacer entender a través del redarguir de su Espíritu Santo que realmente eres tú el culpable. Y eso, ¿cómo te lo quitas de encima si no es pidiéndole perdón a Dios? Tratar el pecado es el detalle aquí. Entonces, el trabajo de los abogados es liberar del pago, ¿no? De la culpa o del delito, pero el abogado no puede quitar la culpabilidad de una persona. No puede. Ni quitar la culpabilidad de una persona, ni liberar del juicio de Dios, porque hay muchos casos y de eso se ve seguido, ¿no? Que a veces el juez declara inocente a un tipo y de repente, pues algo pasó y se murió el tipo. O sea, hay justicia humana que dice, no, tú eres libre de culpa, alguien va a pagar, pero no importa. O no te va a costar la vida, te va a costar un billete y se acabó. Pero para Dios esas cosas no funcionan. Dios es justo. Y entonces cuando viene la justicia divina, pues ya no hay más que hacer, ¿no? Entonces, un abogado no nos va a librar de esto, pero a veces culpamos a otros por nuestro pecado, queriéndonos librar de la culpa. Eso no resuelve. La otra es negando la existencia del pecado. Hay gente, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que niega la existencia del pecado, y la manera más común, bueno, yo pienso que es el argumento principal de los ateos y de los políticos. Los ateos y los políticos niegan la existencia del pecado negando la existencia de Dios y argumentando o cambiando leyes para que no sea pecado algo. Lo hacen y lo hacen muy seguido. Hay actividades que antes nos convertían en delincuentes y pecadores y ahora ya no lo son. Ya no son pecadores aquellos que matan criaturas de 12 semanas de gestados. Ya no son pecadores. O sea, dicen, ¿a dónde vamos a llegar? Pues son leyes. Pero ¿quién le quita la culpabilidad a las mujeres que han abortado? ¿Quién se las puede quitar si no es porque Dios interviene? Y digo, a lo mejor es legal que lo hagan. Es más, no solamente es legal, lo pagan con nuestros impuestos, que no los damos para eso. Pero bueno, allá en la Ciudad de México así se da estas cosas. No le doy más detalle, capaz que luego alguien sale embarazada y se lo quiere echar, busque mejor información, pero ya es legal. Antes esas actividades nos convertían en delincuentes, nos convertían en pecadores, pero ahora ya no. Y en la Biblia se nombran muy claramente las cosas que para Dios son pecado. Son actividades que nos van a dejar una carga excesiva de culpabilidad. Y digo excesiva porque es mucho el peso a veces de la culpa que nos termina agobiando y nos termina dañando, ¿no? Y además, pues nos excluyen de los beneficios del reino de Dios y de la vida eterna. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos, no hay manera de que lleguemos al reino de Dios. Y Pablo, hablándole a los corintios, les manda una carta en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, cita aquí algunas de las actividades pecaminosas que seguramente nos van a acarrear culpa. Y no hay manera de tratarlas sino porque Dios interviene, pues. Dice,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y empieza a hablar de quiénes son los injustos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y me encanta la parte del versículo 11 que dice, y esto erais algunos. O sea, esto que está hablando aquí Pablo era un problema, o eran muchos problemas, muchas malas costumbres, muchos malos hábitos, muchos pecados que tenían los corintios, y que después de haber recibido a Jesucristo como Salvador, fueron librados de estas cosas. Y dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, estas actividades, o muchas de estas actividades, son acciones legalmente aceptables, ¿no? Y lo peor es que los políticos hicieron leyes para que no solamente sea permisible, sino para sancionar a quien opine lo contrario. O sea, no estoy de acuerdo con esto, va al bote. ¿Por qué? Porque te van a llamar, no sé, homofóbico, te van a llamar, no sé, no quiero meterme en ese tipo de problemas ahorita. Pero ya es legal, y ya no solamente es legal, sino que ahora el que infringe esa ley, pues va a tener problemas con la justicia humana. Entonces, hay este tipo de cosas, pero curiosamente, desde que existe ya, o más bien desde que ya no existe el pecado, porque no se le llama pecado, ahora, pues no sé, al borracho se le dice alcohólico, ¿no? ¿A quién más? Pues no sé, todos los ladrones ya no son pecadores, son cleptómanos, nada más. Y qué suave, ¿no? Que alguien viene y me roba y eres un maldito cochino pecador y te voy a meter en otra. No, tiene un problema de cleptomanía. Qué suave, ¿no? Pues yo tengo un problema de homicida. ¿Sí? Digo, se excusa una cosa, pero no se excusa la otra. Y entonces, no existe el pecado ahora, existen otro tipo de cosas porque ya se niega la existencia del pecado, y entonces, aunque no existe supuestamente el pecado, más personas se suicidan ahora que ya es legal muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque no soportan la culpa. O bueno, no soportan la culpa y sus consecuencias, ¿no? Lo de menos es sentir la culpa, sino todo lo que conlleva el sentirse culpable, lo que decía ahorita, enfermedades psicosomáticas. Mal humor, querer encerrarte en tu casa, depresión y muchas otras cosas. Otra cosa es aquí también cambiarle el nombre al pecado. Queremos librarnos de la culpa cambiándole el nombre al pecado. Y entonces ya el pecado no se llama pecado, se llama enfermedad. Y la verdad es que si fuera enfermedad, el pecado se quitaría con medicamento, pero no hay. No hay un medicamento que te quite el pecado. A lo mejor la culpa sí. La sensación que tiene la culpa, a lo mejor te la quita. ¿Por qué? Porque te va a poner bien loco, te va a mandar a dormir. O te va a poner tan feliz que ni cuenta te vas a dar que hiciste una tontería muy grande. Pero cuando vuelves a la realidad, la situación no cambia. El pecado no se quita con medicamento, viene otra vez la culpabilidad, si bien nos va, ¿no? Porque mal nos va cuando no sentimos culpabilidad, porque entonces vamos derecho al juicio eterno, que es lo que se trata de evitar aquí. Otras veces al pecado le llamamos obsesión, y el pecado no se quita con un tratamiento psicológico o psiquiátrico, no se quita. El pecado no se quita a lo mejor las obsesiones, las fijaciones. Otras veces al pecado le llamamos adicción. Tú no eres un pecador, tú eres un farmacodependiente, ¿no? Qué suave se oye.
O sea, no soy marihuano, no soy tecato, no, es fármaco dependiente. Está bien, o sea, se vale, ¿no? Se vale intentarlo. Otras veces el pecado le llaman infracción, se le cambia el nombre y entonces decimos, es que soy un infractor. Pero la verdad es que el pecado no se libera con un pago de una multa, pues tampoco. No es manera de resolver. Entonces, estas estrategias, vuelvo a decirlo, no eliminan el pecado, pero al menos uno no se ve tan mal ya, ¿no? Eso ya es ganancia. Pero el problema de raíz sigue ahí. Seguimos siendo considerados pecadores delante de Dios y por lo tanto seguimos estando excluidos del reino de Dios. Ahora, las culturas y la sociedad en general se ha vuelto cada vez más permisivo. Todo es más permisivo. Legalmente se practica todo tipo de injusticia sin que a nadie se le considere culpable, ¿no? Y solamente nos consideran culpables cuando el juez lo dice. Después de un análisis, y si no hay un billete de por medio, te va a declarar culpable. Pero si hay un billete de por medio, hasta la culpa te va a quitar delante de la justicia humana con un billete, que no es manera tampoco de resolver. Sin embargo, la culpa sigue siendo un conflicto interno del ser humano, va a seguir siendo un conflicto interno. Al principio tal vez nos incomode así internamente, pero después esa culpabilidad que uno siente se va a manifestar externamente y va a provocar baja productividad y baja calidad de vida, que choca con el concepto que tenemos de la promesa de Dios de darnos vida eterna y abundante. ¿Cómo puedo yo presumir que tengo vida abundante si las culpas me traen deprimido, me traen desvelado, me traen con alta presión, me traen enfermo? O sea, ¿cómo puedo yo presumir vida abundante si tengo todos este tipo de problemas? Entonces, la libertad de culpa que Dios da a quienes perdona trae gozo, trae regocijo, trae felicidad, aunque no es una palabra que venga en la Biblia, esto de la felicidad, pero bueno, Dios nos bendice y no nos dice directamente así, vas a ser muy feliz, pero sí nos dice la palabra bienaventurado, que significa exactamente eso, muy, muy, muy feliz. Entonces, independientemente de la condición en la que se esté interna o externamente, yo quiero que lean este pasaje que escribió Pablo y luego les platico del contexto de esto, ¿no? Porque el gozo, la alegría de vivir se va con las culpas. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos gozo. Y el apóstol Pablo escribe aquí a los cristianos de Filipos algo muy interesante. Es un pasaje que ustedes conocen, se cita muy seguido aquí. Está en Filipenses 4, versículos del 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, enfáticamente les dice, ustedes regocíjense en el Señor siempre. Y les dice, otra vez digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero decirles que esta carta dirigida a los cristianos de Filipo, aunque es una de las cartas más cortas de las que escribió Pablo, aparece 17 veces el concepto regocijarse. O sea, este es un excelente tratado para la liberación de la culpa que Dios hace para traernos el gozo. O sea, no es posible tener gozo si nosotros nos sentimos culpables. Y Dios lo que quiere precisamente es tratar en nosotros esas cosas que nos roban el gozo, que nos roban la dicha de vivir contentos, de vivir en paz. Pero Filipos era una ciudad que estaba bajo el dominio de Roma. Y al estar bajo el dominio de Roma, pues los trabajadores percibían bajos salarios
Y los pocos empresarios que había pagaban muy altos impuestos, ¿no? Y por si esto fuera poco, había problemas también, esto para los cristianos. Había problemas de división en la iglesia de Filipos. Por eso es que escribe Pablo, ¿no? Pero es obvio que bajo estas circunstancias, esta carta les iba a ayudar a recuperar el gozo, porque eran cristianos, pero no vivían contentos. O sea, no estaban satisfechos. Había cosas que los hacían sentir culpables y que los incomodaban y que habían bajado mucho su calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque se sentían mal. Y qué bueno que se sentían mal. Yo insisto, Dios a veces nos oprime un poquito en este sentido para hacernos sentir culpables y pedir perdón. Y era el caso de los filipenses. Se habían peleado uno que otro. Haga de cuenta que yo me agarro a golpes con Nabor y yo agarro un tubo y le quiebro la cabeza y yo me voy a sentir culpable. ¿Por qué? Pues porque no quiero que esté aquí, quiero que se vaya, no sé. Y me tengo que sentir culpable. Si Dios quiere tratar conmigo, me va a hacer sentir culpable y me va a guiar al arrepentimiento. Si Dios lo que quiere es mandarme al infierno, pues se lo merecía. Pues que lo determine un abogado. Pues que no fue pecado de homicidio, fue defensa propia. No sé, o sea, sí me entiende, ¿verdad? No se trata de eso. Entonces, este fue el motivo por el cual Pablo les dijo tantas veces: regocíjense. Pero esta sugerencia, y yo quiero decirles, no era una expresión superficial de Pablo. No era nada más, muchachos, jóvenes, señoritas, ancianos, regocíjense. No. Él estaba consciente. De hecho, mire, ¿sabe cómo le llaman a esta carta de Filipenses? ¿Sabe cómo le llaman? El gozo de Pablo. Bueno, así oficialmente no dice así en la Biblia, ¿no? Pero muchos consideran esta carta como la carta de gozo de Pablo. ¿Por qué? ¿Dónde creen que estaba Pablo cuando escribió esta carta? Estaba en la cárcel, en una prisión federal. Y no solamente estaba en la cárcel, estaba esperando que viniera el verdugo para llevarlo a un tronco que estaba ahí muy bonito, muy ancho, así bien suave, porque ahí le iban a mochar la cabeza. Entonces dice uno, ¿de dónde saca este hombre el gozo? Precisamente de la libertad de culpas que había en él. Él no se sentía culpable de haber predicado el evangelio. Al contrario, ese es mi gozo. Es mi placer hablar de las cosas de Dios, del evangelio. Entonces estaba en prisión, estaba condenado a morir decapitado, y en este caso ni estar preso ni estar condenado a muerte es motivo de gozo. Y si alguien siente gozo por eso, pues está mal. No, como que no está uno cuerdo de la cabeza, ¿no? Y Pablo podría haber estado tan deprimido como cualquiera de nosotros en estas circunstancias, pero no lo estaba, porque él, vuelvo a decirlo, estaba libre de culpa y libre de condenación. Dice, si a mí me van a matar, que me maten. O sea, ya cumplí con mi ministerio, hice lo que tenía que hacer y Dios me mandó, yo lo hice. Entonces Dios se encarga de que yo viva con gozo, aún estando aquí en prisión, aún cuando sé que van a venir por mí y me van a matar y me van a mochar la cabeza. Entonces, ese es el propósito que tiene esta carta que envía Pablo para los cristianos de Filipo y para nosotros, ¿no? Que a veces las aflicciones y el tormento que uno vive por causa de haber pecado, que nos hacen sentir culpables, pues nos roban el gozo. Y dice Pablo, esto lo tienen que recuperar ustedes. Miren, el propósito de esta carta es decirles, Jesucristo resucitó como promesa de su victoria sobre toda la culpa acumulada durante los años que tenían de pecadores. Yo viví 26 años de mi vida, no todos los 26, ¿verdad? Pero hasta mis 26 años. Mi juventud, supóngase que yo comencé en el bajo mundo del pecado desde los 9 años, 10.
Y lo digo abiertamente, yo era pecador, desde ese entonces yo ya era consciente de mi pecado y era pecador. No sé, en mi casa hubo mucha libertad hacia mi persona. Y yo desde niño, como teníamos nosotros el pase gratuito de ferrocarril, mi papá era ferrocarrilero, pues yo agarraba el tren y me iba a, no sé, a Nogales a comprar dulces, ¿no? A comprarme mis tenis Converse, mis pantalones Levi's. Sí, o sea, ahí en Empalme, pues era lo máximo, ¿no? Agarraba el tren y me iba a Mazatlán a cortar el pelo. Tenía unos primos ahí que tenían una estética, o sea, agarraba el tren y me iba hasta Guadalajara, a los campamentos y todo ese rollo. Pero no solamente iba, yo iba pecando, porque el señor de 10 años, 12 años, 11 años, arriba del tren fumando, ¿no? Y dice uno, o sea, ¿qué tenía uno en la cabeza? Basura. Y en ese sentido, hay mucha culpabilidad acumulada. Desde mis 9 años hasta mis 26, culpas. Hasta que a los 27 años ya me di cuenta, hasta los 26 años me di cuenta que traía el corazón grande, que traía la presión muy elevada y que todas esas cosas que yo guardaba y que no quería confesar y que no quería sacar y que Dios no me había perdonado, me tenían así. Pero el caso no es hablar de mí, o sea, el caso es hablar de cómo Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, me liberó de todo ese pecado. Y lo hizo precisamente para que todas esas culpas acumuladas durante todos mis años de maldad ya no existieran en mí. Hay mucha gente que después de haber recibido el perdón de Dios todavía se sigue sintiendo culpable. Yo no. Y no me enorgullezco del pecado, pero sí puedo decir con toda claridad, decirlo, fui un cochino pecador y Dios se glorificó en eso al perdonarme y darme la oportunidad de estar en un lugar de honor como estoy ahorita. Por eso cuando alguien llega y llega mal, no crean que a mí me admira o que a mí me espanta ver que alguien llegue mal. Yo llegué mal. Y si me permiten hablar la historia de cada uno, todos llegamos mal. Pero de eso se trata. Jesucristo resucitó para librarnos de la culpa acumulada de todos nuestros años de maldad, para librarnos de todo el pecado de todo el mundo. Para eso vino Jesús, para librarnos del pecado de todo el mundo y para librarnos de todo lo que debería estarnos haciendo llorar a los cristianos. ¿Qué te aflige? ¿Qué te duele? Bueno, eso también lo cargó Jesús en la cruz. Y ese es el mensaje de Pablo a la gente de Filipos. No nos debe de condenar nuestro pasado sin Cristo, no nos debe de condenar. Fuimos malos, sí. Hicimos muchas maldades, sí. Pero si Dios nos perdonó, disfruta el perdón. Disfruta el estar libres de las culpas. Y entonces nos debe alegrar el saber que el poder de Dios nos liberó de las consecuencias del pecado y de la muerte eterna, porque también esto va en el paquete, ¿no? En el combo de la salvación. No hay un solo pecado que no haya sido salvado en la cruz y tenemos que estar conscientes de esto. Esto es lo que Pablo les decía a los filipenses y a nosotros. Y en ese sentido, si sientes tu aflicción por algo que hiciste, pues es porque Dios te quiere perdonar, te quiere liberar de la culpabilidad, pero hay una manera. Entonces, como hijos de Dios solamente tenemos dos opciones aquí, ¿no? Primero es ver con terror las culpas que nos destruyen, las culpas que nos roban calidad de vida, y las vemos a veces con terror. Y dices, es que soy culpable, y es que soy culpable, y no hay manera de que yo me libere. Claro que hay manera. Dios ha provisto la sangre de Jesús para librarnos de las culpas. Y la otra cosa es dar gracias a Dios por ser parte del ejército vencedor, por la gracia y misericordia de Dios. No está uno aquí por sus buenas obras, por su calidad humana. Uno está aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y esto no hago yo nada para ganármelo. Simple y sencillamente Dios quiso tener misericordia de nosotros y nos dio esta oportunidad. Entonces la fe cristiana fue diseñada para que nosotros experimentemos el placer de una vida abundante. Lo dijo Jesús, yo vine para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Para eso se diseñó la fe cristiana. Y Dios creó al ser humano para que administrara
su creación y para tener comunión con Él. Ese es el propósito de la creación del hombre. O sea, Dios no hizo el hombre para ver cómo se divertía con ellos. No, Él quería tener comunión con el ser humano y quería que el ser humano, en comunión con Él, pudiera administrar los recursos de la tierra y de toda la creación. Esa era su intención. Pero el hombre, en su libertad para decidir, decidió pecar. Y por causa del pecado, la creación, siendo perfecta, entró en corrupción. Y así se echó a perder el asunto, ¿no? Pero en esa condición es imposible que el hombre y la creación sean aceptables delante de Dios. Dios es santo. Dios no admite nada corrupto. Y parece ser que aquí entonces se echó a perder el plan, pero no. Dios en su gran sabiduría tiene muchos más recursos, ¿no? Aunque el hombre, la carne del hombre entró en juicio junto con la creación de Dios, pues esto tiene un remedio, ¿no? Aun cuando sabemos que el fin del cuerpo, de nuestro cuerpo y de la creación es la destrucción. El mundo entero y la parte física del ser humano son cosas que se van a acabar. El mundo en algún momento se va a acabar y el ser humano basta que muera para que el cuerpo empiece a desintegrarse y a volverse polvo otra vez. Entonces, en algún momento, Dios sabe cuándo, el mundo se va a acabar y nos vamos a convertir en polvo, pero eso no es el fin, pues. No es el fin. Eso no cambia el plan original de Dios, porque Dios, vuelvo a decirlo, Dios es eterno. Dios es eterno. Y la eternidad es un plano que todavía nosotros no podemos comprender. Nosotros pues estamos limitados a lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Existe lo que yo puedo leer, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo escuchar. Existe. Pero si no puedo verlo, tocarlo, respirarlo, degustarlo, o sea, no existe. Claro que existe. Y la eternidad es una de esas cosas, ¿no? Podemos medir lo que nuestros instrumentos pueden medir, pero Dios va más allá de todo eso. La eternidad es algo que nosotros no hemos entendido. Y Dios tenía un plan trazado para que al fin nosotros, como seres humanos creados a su imagen y semejanza, tengamos comunión con Él, pero por la eternidad. No es la comunión específicamente para aquí, en nuestro tiempo terrenal. Aquí comienza. Y apenas podemos disfrutar algunos momentos muy cercanos en la presencia de Dios. Pero en la eternidad las cosas son diferentes. Allí le vamos a ver cara a cara. O sea, hay cosas que no se nos dan, no podemos. Le decía Jesús a sus discípulos, hay cosas que yo les quisiera decirse, pero no las van a entender. Y es parte, ¿no? La eternidad es de esas cosas que nosotros no podemos entender. Y a veces, llenos de soberbia, decimos, es que yo te puedo explicar cualquier cosa de la Biblia. Mentiras. Quisiéramos en nuestra soberbia decir, yo sé lo que eso significa. No sabemos muchas cosas. Cosas que Dios solamente tiene reservadas y que a lo mejor en la eternidad los podamos entender ya en otra dimensión del ser humano, lo vamos a poder entender. Yo no entiendo cómo es que Dios es uno, pues si de repente me habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo no lo puedo entender. Y sería un soberbio decirle, es que mira, la Trinidad es, no sé, no entiendo. Pero sí puedo entender que Jesucristo murió por mí. Sí puedo entender que el Espíritu Santo me redarguye de pecado para que yo me arrepienta. Y yo puedo decir que Dios Padre está esperando que yo sea santo como Él es. Pero si me dicen, explícame la Trinidad, no, pues no sé, no puedo. Entonces, la Biblia dice que el resultado final del pecado es la muerte. Y lo dice muy claramente, ¿no? Pero Dios no nos creó para que nuestro final fuera la muerte. Y esto es algo que va en contra de la creatividad de Dios. Dios es creativo. Inclusive ni nosotros tampoco en nuestra lógica humana podemos entender cómo hacer algo para que no tenga un propósito, para no sacarle provecho. No sé si ustedes, yo le decía esa pregunta a mi esposa ahora en la semana. Le digo, ¿harías algo que no sirva para nada más que para destruirlo?
Pues no. Dios no hizo al ser humano para destruirlo. Dios hizo al ser humano para tener comunión con Él. Y va a tener comunión con Él. No en este plano específicamente, pero en el plano de la eternidad. Eso no cambia el plan. Y en ese sentido, el sufrimiento que produce la culpa es opcional. Sufre la amenaza de la muerte el que elige morir. Y se lo vuelvo a repetir, sufre la amenaza de la muerte el que elige morir. Muere el que rechaza la dádiva de Dios, que es la vida eterna provista por el sacrificio de Jesús. O sea, yo puedo tener vida eterna si yo acepto ese regalo de parte de Dios. Yo no puedo disfrutar de la vida eterna si yo rechazo ese regalo. O sea, es así de sencillo, pues. Un regalo no es tuyo hasta que no dispones de él. Acabo de cumplir 63 años hace una semana y me dieron un montón de regalos. A ninguno le dije que no. O sea, voy a disfrutar de todos esos regalos. Sería un tonto si yo dijera, no quiero esos regalos. Déselos al Chepillo. No. O bueno, a la hora a lo mejor le quedan un poco más de mi talla, ¿no? Al Jairo. No, dije, pues si a mí me los dieron, pues yo los disfruto. Si Dios me dice, aquí está la vida eterna, ¿la quieres? Claro que la quiero. Mira, te voy a librar de tus culpas. Viene. ¿Qué hay que hacer? No, nada, nomás creer que Jesús pagó por eso. Y no solamente es creer, es disfrutar, el sentirte ya libre de culpa. Entonces, la Biblia dice muy claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, en el Sermón del Monte habló de que hay dos caminos a elegir. Uno nos lleva a la vida eterna, a la salvación de la vida eterna, y el otro nos lleva a la perdición o a la muerte. Y les decía a sus discípulos aquí en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando Jesús dice aquí que son pocos los que la hallan, también podemos interpretar que son muchos más los que no eligen la puerta y el camino angosto que lleva a la vida. Son muchos más. Usted puede contar todos los cristianos que estamos ahorita congregados en todo el mundo y no es ni el 10% de la población mundial. Se lo puedo asegurar. Somos muchos menos los que elegimos andar en el camino angosto. Y son muchos más los que eligen la puerta y el camino angosto ancho, que lleva a la perdición. Pero a pesar de que son muchos más los que están fuera del camino, que están fuera de la salvación, yo quiero decirles, ahí estuvimos nosotros. Ustedes y yo, ahí estuvimos en el camino ancho, en el de la perdición, ahí estuvimos. Y Dios siempre tiene un recurso para esas personas porque también las ama. A mí me amó antes de que yo fuera lo que soy ahora. Cuando era un pecador, Dios me amó. Y tuvo un recurso para mí. ¿Y su recurso cuál creen que fue? Hacerme sentir culpable. Y después decirme, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y yo te voy a dar libertad de culpa. Te voy a quitar todas esas enfermedades que te acarreaste por callarte la boca, por no confesarlo, por no pedir perdón. Y te voy a regalar de paso la vida eterna. Digo yo, pues tonto yo si lo rechazo. Pero de allá me sacó, ¿no? De allá nos sacó a todos. Y Dios lo hace porque también a esa gente ama, a los que ahorita están perdidos, los quiere salvar. Hay una canción que me gusta mucho de Santiago Benavides, ¿no? Que dice, alguien les hablará, ¿no? Y por ahí anda un tipo que todavía anda usando droga, y pues no sabe ni siquiera que va a ser pastor. Pero esa es la realidad. Ahí anda una muchacha anoréxica que no sabe que ahí en la iglesia va a encontrar su gran amor. Y cosas así, ¿no? Que dice esta canción. Me gusta porque es una realidad. Pero no es una realidad para aquellos que no sienten culpa.
Y ese es el valor que tiene la culpa. La culpa que viene de Dios funciona como una oportunidad de vida. Yo pienso que es como una de las últimas puertas de salida del camino ancho. O sea, ya el último recurso que Dios tiene para librarte de la muerte eterna es algo que se llama culpa. Y en algún momento, ya cuando estás a punto de recibir condenación, te viene la culpa porque el Espíritu Santo te redarguye y te arrepientes, ¿no? Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, me siento triste porque pequé, porque fallé, porque hice lo malo. Y dice, esto viene de Dios, lo produce Dios, para que nosotros nos arrepintamos para salvación, de que no hay que arrepentirse. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y eso también es una realidad. No porque lo diga la Biblia, sino porque lo podemos observar, ¿no? Y le voy a decir cómo funciona. Hay un ejemplo muy bueno aquí en la Biblia. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, todos sus discípulos lo abandonaron. Ya cuando llegaron a prenderlo y a llevarlo a juicio, los discípulos empezaron a verlo, pero así de lejecitos huyeron. Todos. Lo dice la Biblia, Mateo 26, versículo 56. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dice, todos los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, no fue nada más Pedro, todos los discípulos. Y qué bueno que huyeron, porque tenían que preservar su vida también. Ya después Dios iba a arreglar esa situación. Pero todos lo abandonaron y todos sufrieron los estragos de la culpabilidad de haber abandonado a Jesús. Y Judas también. Porque no solamente lo abandonó, sino que él lo traicionó. Y 11 estuvieron dispuestos a resolver a la manera de Dios. Se arrepintieron y fueron perdonados y fueron liberados de la culpa. Los 11. Y Judas también sufrió ese tormento de su culpa, pero no pidió perdón a Dios ni se arrepintió. No experimentó la dicha de haber sido perdonado y de sentirse libre de culpa y libre de pecado. No lo pudo experimentar. Así como dijo David, no fue bienaventurado porque su transgresión no fue perdonada ni cubierto su pecado. Eso le pasó a Judas. Salmos 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese no es el caso de Judas. Judas fue el caso contrario. Él decidió resolver su culpabilidad según el mundo y quiso pues acabar con su tormento a su manera. Dice, la culpa me está atormentando, me siento mal, el corazón está a punto de saltarme del pecho, no sé qué hacer, pero tengo que resolver. ¿Y cómo creen que resolvió? Colgó de un árbol. Me acuerdo que, no sé si ustedes vieron la película de La Pasión de Cristo, ¿no? Aquella escena cuando Judas era atormentado por el diablo, o sea, es una cosa horrible, ¿no? Se me hizo tan real esa escena, que yo me imagino el tormento que vivió ese pobre hombre. Tan feo se sentía que pensó que a lo mejor el infierno, porque sabía del infierno, iba a estar más cómodo que ahí. Resolvió según el mundo. ¿Qué dijo? ¿Me muero y se acaba el rollo? No, apenas comienza la eternidad sin Cristo y eso es terrible, ¿no? Se colgó de un árbol. Y esto ejemplifica muy claramente pues este concepto que les digo. La culpabilidad nos puede llevar al arrepentimiento o nos puede llevar a muerte. Ustedes eligen, cada quien elige. Si el regalo de Dios es vida eterna, elijan la vida. Arrepiéntanse de sus pecados y dice Dios, yo te quito el pecado y te quito la culpa y te quito todas las aflicciones que te genera el pecado y la culpa. Pónganse de pie, vamos a orar. Le voy a pedir a los apoyadores si por favor pasan. Quisiera que oráramos por estas cosas. Mire, les decía ahorita que hay niveles de tormento por la culpabilidad.
Y tal vez no te sientas como se sintió Judas después de la traición, pero tal vez estés viviendo atormentado y afligido y no sabes por qué. Yo tengo la convicción de que Dios quiere tratar estas cosas con nosotros. Si hay aflicción, puede ser por la culpabilidad de algo que hiciste o que estés haciendo mal. Porque el hecho de ser cristianos no significa que somos perfectos. Significa que siendo imperfectos podemos presentar esa imperfección delante de Dios. Y yo te voy a pedir, tómate un tiempo breve para pensar si tienes culpa por algo y pide perdón. Si has sentido tú estas cosas, aflicción, tormento, se te ha subido la presión sin una causa aparente, si de repente te levantas asustado a medianoche, si se te ha quitado el hambre, si te quieres esconder de algo, a lo mejor puedes tener algo de culpabilidad. Examínate. Dios quiere liberarte de toda condenación, de enfermedad y a lo mejor hasta de muerte. No sé si has pensado en el suicidio, pero el suicidio no es una opción para resolver. Yo te digo, de parte de Dios, recapacita. Si necesitas oración, pasa, aquí hay apoyadores para que oren por ti. Pero esa culpa que tú sientes, yo te puedo decir con toda claridad, viene de Dios para que hoy te arrepientas y pidas perdón. Eso no lo tienes que hacer acá. Ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Si te sientes culpable por algo, si las culpas te han atormentado, pídele perdón a Dios. Considera esto como esa luz amarilla del semáforo que te está diciendo: detente, no avances más porque vas a la muerte. Mejor acércate a Dios, porque para eso te hizo venir hoy. Y te hizo sentir culpa solamente por una cosa: porque quiere perdonarte. Señor, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por hacer realidad la calidad de vida que has prometido a los que te amamos. Y queremos pedirte, Señor, que perdones todas nuestras maldades y te lleves toda nuestra culpabilidad. Líbranos de la angustia, del tormento, de la enfermedad. Trae sanidad a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestra carne, en el nombre de Jesús.